Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría por una mentira. Todo comenzó con una llamada de mi cuñada, Marisol. Su voz sonaba frenética, cargada de acusaciones. Afirmaba que yo había golpeado a su hijo durante una parrillada familiar en casa de mi suegra. Me quedé helada. Mis manos temblaban mientras ella gritaba a través del teléfono, exigiendo justicia. Yo no había tocado a su niño. ¿Por qué lo haría? Pero antes de que pudiera recomponerme, colgó, dejando un silencio que resonaba más fuerte que su voz. Ese día había sido como cualquier otro domingo en Valencia. El calor de julio nos había empujado a todos al patio trasero de la casa familiar, donde mi suegra, doña Carmen, presidía la parrillada como siempre. Yo me había pasado la mayor parte del tiempo en la cocina, preparando la ensalada y las patatas. Apenas había estado con los niños. El pequeño Mateo, hijo de Marisol, jugaba con los otros primos mientras los adultos conversábamos y bebíamos sangría. Nada fuera de lo común. ¿Cómo podía Marisol inventar algo así? Cuando Javier, mi marido, llegó a casa esa noche después de su turno en el hospital, esperaba encontrar apoyo. En cambio, me recibieron ojos fríos y una mandíbula tensa. Marisol dice que golpeaste a Mateo, murmuró. Le expliqué con calma lo sucedido, pero parecía no escucharme. Siempre has tenido mal genio, dijo, sus palabras como puñales. Se me hundió el corazón. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, de los 10 años de matrimonio, él la creyó a ella, sin siquiera pedir pruebas. No era solo la acusación lo que dolía, era su inmediata traición. ¿De verdad piensas que sería capaz de hacer daño a un niño, a tu sobrino?, le pregunté, intentando que mi voz no se quebrara. Javier simplemente desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse contra el cielo del atardecer. No sé qué pensar, Lucía. Marisol estaba llorando. Dice que Mateo le contó todo y que tiene moratones en el brazo. «Moratones que yo no causé», exclamé, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. «Estuve en la cocina casi todo el tiempo, lo sabes. Tu madre me pidió que la ayudara con la comida. Mi madre también tiene sus dudas», respondió Javier en voz baja, como si eso fuera la prueba definitiva de mi culpabilidad. Esa noche, mientras Javier dormía dándome la espalda, yo permanecía sentada al borde de nuestra cama, mirando la pared, incapaz de conciliar el sueño. Mis pensamientos corrían desbocados. ¿Cómo podía Marisol hacerme esto? ¿Era una venganza por algo que ni siquiera sabía que había hecho? Siempre habíamos tenido una relación cordial, aunque nunca fuimos íntimas. Desde que me casé con Javier, Marisol me observaba con cierto recelo, como si yo fuera una intrusa en su círculo familiar. Pero de ahí a inventar algo tan grave, y lo que más me dolía, ¿por qué Javier aceptaba tan fácilmente la palabra de su hermana sobre la mía? Llevábamos juntos desde la universidad. Habíamos construido una vida en esta ciudad, lejos de mi familia en Sevilla. Él conocía mi carácter mejor que nadie. Sabía que, aunque a veces pudiera ser impulsiva con mis palabras, jamás lastimaría a un niño. Me levanté y caminé hasta el balcón de nuestro apartamento en el 5º piso. Las calles estaban tranquilas a esa hora. A lo lejos, podía ver la silueta de la catedral iluminada contra el cielo nocturno. Esta ciudad había sido mi hogar durante la última década, pero de repente me sentía como una extraña. La familia de Javier era numerosa y unida. Yo, en cambio, solo tenía a mis padres, que vivían a 4 horas de distancia y con quienes hablaba algunas veces al mes. Me había integrado en la familia de Javier, asistiendo a cada cumpleaños, cada bautizo, cada funeral. Había cuidado de doña Carmen cuando estuvo enferma el invierno pasado, llevándole comida y medicinas cada día después de salir del trabajo en la biblioteca municipal. Y ahora, con una sola acusación, todo ese tejido de relaciones familiares parecía deshacerse ante mis ojos. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, juzgada y condenada sin siquiera tener la oportunidad de defenderme adecuadamente. Cuando finalmente me acosté, las primeras luces del amanecer ya se filtraban por las cortinas. Cerré los ojos, exhausta, sabiendo que lo peor estaba aún por venir. A la mañana siguiente, apenas había logrado conciliar unas horas de sueño cuando escuché el timbre. El reloj marcaba las 9. Javier ya se había marchado al hospital, sin despedirse.
Me puse una bata sobre el pijama y me asomé por la mirilla. Doña Carmen estaba allí, con su típico moño perfectamente peinado y su bolso de cuero aferrado al brazo. Abrí la puerta con el estómago encogido. «Buenos días, Lucía», dijo con una formalidad que nunca antes había usado conmigo. No esperó invitación para entrar. Se dirigió directamente al salón y se sentó en el sofá como si fuera ella quien viviera allí. Durante 6 años, esta mujer me había tratado como a una hija. Ahora me miraba como a una delincuente. «Por el bien de esta familia», comenzó, con tono gélido, «deberías mudarte temporalmente, al menos hasta que esta situación se aclare». Me quedé atónita. El apartamento era tanto mío como de Javier. Ambos habíamos pagado la entrada, elegido los muebles, pintado las paredes. Este era mi hogar. «No voy a irme a ninguna parte», respondí, conteniendo apenas mi voz. «No he hecho nada malo». Doña Carmen resopló, acusándome de ser confrontacional, inestable. Los papeles se habían invertido. De repente yo era la amenaza, la villana en una familia que una vez me había acogido. «Marisol está destrozada», continuó. «El pequeño Mateo tiene miedo. No deja de llorar cuando mencionan tu nombre». Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Cómo podían fabricar semejantes mentiras? ¿Cómo podían usar a un niño de esa manera? «Doña Carmen, le juro por lo más sagrado que no he tocado a Mateo. Estuve en la cocina casi todo el tiempo durante la parrillada. Usted misma me pidió que la ayudara con la ensalada y las patatas». «No me vengas con excusas», respondió, agitando su mano en el aire como espantando un insecto molesto. «Te vi cómo mirabas a Mateo cuando derramó su zumo en el mantel nuevo. Siempre has sido demasiado exigente con los niños». No podía creer lo que estaba escuchando. Un comentario casual sobre modales en la mesa se había transformado en evidencia de mi supuesta violencia. La cabeza me daba vueltas. ¿Cuánto tiempo llevaban observándome, interpretando cada palabra, cada gesto como algo siniestro? «Javier está de acuerdo conmigo», añadió, como si eso zanjara el asunto. «Creí que sería lo mejor para todos que te quedaras con alguna amiga por un tiempo». El aire en el apartamento se volvió denso, irrespirable. Me senté frente a ella, tratando de mantener la compostura. «Este es mi hogar», repetí. «No he cometido ningún delito. No pienso irme». La expresión de doña Carmen se endureció aún más. «Siempre has sido terca, Lucía. Es parte de tu problema». Se levantó, alisando su falda plisada. «Hablaré con Javier esta noche». Esperaba que fueras razonable. Después de que se marchara, me quedé inmóvil en el sofá, tratando de procesar lo sucedido. El teléfono sonó 3 veces durante la tarde. Marisol, la hermana pequeña de Javier, Pilar, e incluso un primo lejano con quien apenas había cruzado 2 palabras en Navidad, todos con el mismo mensaje: «Deberías alejarte un tiempo». La familia entera se había movilizado contra mí. Cuando Javier regresó esa noche, ni siquiera me miró a los ojos. Se sirvió un plato de la cena que había preparado y se sentó frente al televisor, como si yo no existiera. «Tu madre vino hoy», dije, rompiendo el silencio. «Quiere que me vaya». Javier suspiró profundamente. «Creo que tiene razón», murmuró. «Solo hasta que las cosas se calmen». «¿Hasta que las cosas se calmen?», repetí, incrédula. «¿Y cómo exactamente van a calmarse las cosas si me voy? ¿No ves que eso sería como admitir que hice algo malo? Nadie está diciendo que... Eso es exactamente lo que están diciendo». Mi voz se elevó involuntariamente. «Tu hermana me acusa de golpear a su hijo. Tu madre me trata como a una criminal. Y tú ni siquiera me defiendes». Javier dejó el plato sobre la mesa con un golpe seco. «¿Qué quieres que haga, Lucía? ¿Que llame a mi hermana mentirosa? ¿Que ignore el hecho de que mi sobrino está aterrorizado? Quiero que confíes en mí». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a dejarlas caer. «Soy tu esposa. Me conoces desde hace más de 10 años. ¿De verdad crees que sería capaz de lastimar a un niño?». El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier respuesta. Javier recogió su plato y lo llevó a la cocina. Lo escuché lavando los trastes, abriendo y cerrando cajones con más fuerza de la necesaria. Luego, el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose. Ni siquiera dormiría conmigo esa noche. Me quedé en la sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad.
Las horas pasaron. La cena que había preparado con tanto esmero se enfrió sobre la mesa. No tenía hambre. Solo sentía un vacío en el estómago, un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarme. La vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba ante mis ojos. El aire en casa se volvió tóxico. Las comidas transcurrían en silencio. Nadie me miraba a los ojos. Estaba siendo castigada por un crimen que no había cometido y, peor aún, por defender mi inocencia. Pero me negué a marcharme. Me dije a mí misma que si me iba ahora, estaría admitiendo culpabilidad, y ya estaba harta de dejar que ellos escribieran mi historia. Esta vez, lucharía por la verdad, costara lo que costara. 3 días después, mientras preparaba mi café matutino en la soledad de la cocina, sonó el timbre. Habían sido 72 horas de miradas acusadoras y silencios helados. Javier apenas me dirigía la palabra, limitándose a monosílabos cuando era absolutamente necesario. Por las noches, dormía en el sofá, alegando que necesitaba espacio para pensar. Yo sabía que era su forma de castigarme. Abrí la puerta y me encontré con una mujer de unos 40 años, vestida con un traje oscuro y una expresión seria. Su cabello negro recogido en un moño austero y unas gafas de montura fina le daban un aire de autoridad indiscutible. «¿Señora Lucía Vega?», preguntó, mostrándome una identificación oficial. «Soy Raquel Mendoza, de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia». El corazón me dio un vuelco. Lo habían escalado. Alguien, probablemente doña Carmen o Marisol, había involucrado al Estado. No podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Durante un segundo, pensé en cerrar la puerta y fingir que nunca había respondido al timbre, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. «Pase», dije, haciéndome a un lado. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, a pesar del torbellino que sentía por dentro. La invité a sentarse en el comedor. Le ofrecí café, que rechazó con un gesto cortés pero distante. Estaba claro que no había venido a socializar. «Señora Vega, hemos recibido una denuncia grave sobre un presunto maltrato a un menor», comenzó, sacando una libreta y un bolígrafo. «Entiendo que esto puede ser difícil, pero necesito hacerle algunas preguntas». Asentí, apretando mis manos bajo la mesa para contener el temblor. «Adelante. Según la denuncia, usted habría agredido físicamente a su sobrino político, Mateo Durán, de 6 años, durante una reunión familiar el pasado domingo. ¿Puede contarme dónde estaba usted durante esa tarde?». Inspiré profundamente, tratando de mantener la calma. Le expliqué todo. Dónde había estado ese día, cómo nunca había estado a solas con Mateo, cómo teníamos cámaras de seguridad instaladas alrededor de la casa, algo que doña Carmen había insistido después de un robo anterior en el vecindario. La investigadora tomaba notas, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión permanecía indescifrable. «Mi suegra quería sentirse segura después de que entraran a robar en casa de los vecinos hace unos meses», expliqué. «Instalaron cámaras en el patio trasero y en la entrada principal. Mi cuñado es técnico en sistemas y se encargó de todo». Algo cambió en su rostro cuando mencioné las cámaras. Un destello de interés cruzó sus ojos. «¿Tiene acceso a esas grabaciones?», preguntó. Asentí. Mi cuñado configuró una nube donde se guardan todos los archivos durante un mes. Tengo la contraseña porque a veces ayudo a mi suegra con las cuestiones tecnológicas. Sin decir palabra, me levanté y la conduje al pequeño estudio que compartíamos Javier y yo. Mis manos temblaban mientras encendía el ordenador y accedía a la carpeta con la fecha de la parrillada. «Aquí», dije, pulsando play. La grabación comenzó a reproducirse. Raquel se acercó más a la pantalla, entornando los ojos tras sus gafas. Pasaron segundos, luego minutos. De repente, sus ojos se abrieron más. «Ahí», dijo, señalando la pantalla. «Necesito ver el resto de esto». Me incliné hacia adelante. Lo que vi me dejó sin aliento. Mateo estaba jugando con un palo, fingiendo luchar con el aire como si fuera una espada. Luego, tropezó con una manguera de jardín y cayó fuertemente sobre el pavimento. Unos momentos después, Marisol entró en el encuadre, mirando alrededor como para asegurarse de que nadie la estaba observando. Se arrodilló junto a su hijo, y luego miró directamente hacia la cámara. «Ella sabía», susurré. La investigadora pausó la grabación. «Esto no fue un accidente, señora Vega.
Ella está ocultando algo o manipulándolo. El niño no había estado llorando hasta que Marisol comenzó a consolarlo. Los moretones que afirmaban que yo había causado eran claramente visibles antes de que yo entrara al patio trasero. Tenía pruebas. Por fin. En la grabación se veía claramente cómo Marisol llevaba a Mateo adentro de la casa. Yo aparecía en el encuadre varios minutos después, saliendo de la cocina con una bandeja de patatas, completamente ajena a lo que había sucedido. La investigadora me miró con algo cercano a la empatía. «Esto cambia las cosas», dijo. «Necesito hacer algunas llamadas y llevarme una copia de esta grabación, si no le importa». Sentí que una lágrima se deslizaba por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Alguien por fin estaba viendo la verdad, alguien que importaba. «¿Puedo preguntarle algo?», dije mientras guardaba el archivo en una memoria USB para entregárselo. «¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Marisol me acusaría de algo así?». Raquel guardó la memoria en su bolso y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y compasión. «No puedo especular sobre motivaciones, señora Vega, pero en mi experiencia, cuando alguien acusa falsamente a otro de un delito tan grave, suele haber algo más profundo en juego: celos, resentimientos antiguos, o a veces…». Hizo una pausa, como si considerara sus siguientes palabras. «A veces es una forma de desviar la atención de sus propios actos». Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras la acompañaba a la puerta. ¿Había sido siempre así? ¿Marisol albergaba un resentimiento hacia mí que nunca había notado? ¿O había algo más? ¿Algo que se me escapaba? «¿Qué pasará ahora?», pregunté antes de que se marchara. «Presentaré mi informe hoy mismo. La grabación es evidencia suficiente para desestimar la denuncia contra usted». Hizo una pausa. «Pero también es evidencia de una posible falsificación de denuncia, lo cual es un delito. Es probable que citemos a su cuñada para una declaración». Cuando cerré la puerta tras ella, me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo. Las piernas no me sostenían. Una mezcla de alivio, rabia y tristeza me inundó. Había estado tan cerca de perderlo todo: mi reputación, mi matrimonio, quizás incluso mi libertad, por una mentira. Esa tarde, mientras Javier aún no regresaba del hospital, recibí una llamada de doña Carmen. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, casi vacilante. «Lucía, acabo de hablar con servicios sociales», comenzó. «Me han mostrado la grabación. Esperé en silencio, sin ofrecerle la comodidad de una respuesta fácil. Yo no sé qué decir», continuó. «Parece que hubo un malentendido». «No fue un malentendido, doña Carmen», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Fue una mentira. Una mentira que todos ustedes decidieron creer sin cuestionarla». El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente, doña Carmen habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Javier saldrá pronto del hospital. Deberían hablar». Colgué sin despedirme. Ya no me importaban las formalidades ni las apariencias. Ahora solo quería la verdad, y por fin tenía el poder para exigirla. Esa noche, cuando Javier regresó del hospital, lo esperaba sentada en el sofá con el ordenador abierto sobre la mesa. No hubo besos de bienvenida, ni preguntas sobre cómo había ido su día. Esos rituales cotidianos que habían construido nuestra relación se habían desvanecido en apenas unos días. «Tenemos que hablar», dije cuando lo vi dejar las llaves en el recibidor. Noté que dudaba, como si estuviera considerando escapar a la habitación, pero finalmente asintió y se sentó frente a mí, manteniendo una distancia que parecía infranqueable. «Hoy vino servicios sociales», comencé, observando cómo su rostro palidecía. «Imagino que tu madre ya te ha llamado». Javier asintió, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Me llamó hace una hora. Me contó sobre las grabaciones». «¿Y las has visto?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. «No», admitió, bajando la mirada hacia sus manos. «Solo sé lo que mi madre me contó». Sin decir palabra, giré el ordenador hacia él y pulsé play. Quería que viera por sí mismo lo que había sucedido, que enfrentara la verdad con sus propios ojos. La grabación comenzó a reproducirse, mostrando el patio trasero de la casa de doña Carmen. Se veía a varios niños corriendo, a los adultos conversando en pequeños grupos. Me vi a mí misma saliendo de la cocina con una bandeja, sirviéndole a doña Carmen,
y luego regresando al interior. Todo normal, cotidiano. Luego, el momento crucial. Mateo jugando solo, el tropiezo con la manguera, la caída. Y después, Marisol entrando en escena, mirando furtivamente alrededor antes de arrodillarse junto a su hijo. Ese instante revelador en que levantó la vista directamente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo grabada, y decidiera seguir adelante de todos modos. Javier contuvo la respiración. Su expresión pasó de la incredulidad al horror, y finalmente a algo que parecía vergüenza. «No puede ser», murmuró. «Marisol no haría algo así». «Pero lo hizo», respondí, cerrando el ordenador. «Está ahí, grabado. No hay interpretaciones posibles, Javier. Tu hermana mintió. Me acusó sabiendo perfectamente que yo no había hecho nada». Se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Podía ver la lucha interna en su rostro, el conflicto entre la evidencia irrefutable y su lealtad familiar. «Debe haber alguna explicación», insistió, aunque su voz carecía de convicción. «Quizás Marisol no vio bien lo que pasó. Quizás confundió. Basta». Mi voz resonó en el apartamento con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. «No sigas defendiendo lo indefendible. La grabación es clara. Tu hermana me acusó a propósito, sabiendo que era mentira. Y tú». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. «Tú decidiste creerle a ella sin darme siquiera el beneficio de la duda». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras no dichas durante años. De pronto, vi nuestro matrimonio bajo una nueva luz. Todas las veces que Javier había cedido ante su familia, todas las ocasiones en que había priorizado sus opiniones sobre las mías. Pequeños momentos que, acumulados, revelaban un patrón que nunca había querido reconocer. «Lo siento», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Debí haberte creído». Sus palabras llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué Marisol haría algo así? ¿Qué le he hecho yo para que me odie tanto?». Javier se sentó nuevamente, esta vez más cerca de mí, aunque no se atrevió a tocarme. «No creo que te odie», dijo después de un momento. «Creo que…», dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que siempre has sentido celos». «¿Celos? ¿De qué?». «De todo lo que tienes y ella no. Un matrimonio estable, una carrera que te apasiona, la libertad de tomar tus propias decisiones». Suspiró profundamente. Marisol se casó muy joven porque estaba embarazada. Dejó la universidad. Su marido la dejó el año pasado, lo sabes. Está luchando por mantener a Mateo sola, dependiendo económicamente de mi madre. Recordé las miradas de Marisol durante las reuniones familiares, la forma en que observaba mis interacciones con Javier. Como siempre tenía algún comentario mordaz sobre mi trabajo en la biblioteca. «Eso no justifica lo que hizo», dije. «No, no lo justifica», concedió Javier. «Nada podría justificarlo». Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de disculpa de la familia política. Pilar, la hermana menor de Javier, fue la primera. «Lucía, lo siento muchísimo. No debimos juzgarte sin pruebas». Luego los primos, los tíos, incluso algunos amigos que habían oído rumores. Todos arrepentidos, todos disculpándose cuando la verdad salió a la luz. Todos, excepto Marisol. A la mañana siguiente, desayunamos en silencio. Javier me miraba de reojo, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Finalmente, cuando estaba a punto de salir hacia el hospital, se detuvo en la puerta. «Raquel Mendoza, la trabajadora social, me llamó esta mañana», dijo. «Van a citar a Marisol para declarar. Podría enfrentar cargos por falsa denuncia». Sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, una sensación de justicia. Por otro, el peso de saber que esto podría destrozar a la familia. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Javier. Me quedé pensativa un momento. «No lo sé. Una parte de mí quiere que pague por lo que hizo, por cómo casi destruye mi vida. Pero otra parte…». Dejé la frase en el aire. ¿Otra parte qué? Otra parte piensa en Mateo, admití. Si su madre enfrenta cargos, ¿qué pasará con él? Javier asintió, comprendiendo. «Cualquier decisión que tomes la respetaré. Esta vez estoy de tu lado, Lucía. Debí estarlo desde el principio». Cuando se marchó, me quedé mirando la puerta cerrada,
reflexionando sobre sus palabras. Esta vez estoy de tu lado, como si fuera una concesión especial, un favor que me hacía. ¿No debería haber estado siempre de mi lado? ¿No era eso lo que significaba el matrimonio? Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Raquel Mendoza. «Señora Vega, tengo novedades», dijo sin preámbulos. «Hemos citado a su cuñada para una entrevista». Inicialmente negó todo, pero cuando le mostramos la grabación, hizo una pausa. Ha confesado que inventó la acusación. Dice que actuó impulsivamente, que no midió las consecuencias. ¿Y ahora qué? Depende en parte de usted, respondió Raquel. Tiene derecho a presentar una denuncia formal por calumnia. Dadas las pruebas, probablemente prosperaría. Me quedé en silencio, sopesando mis opciones. Las grabaciones lo habían cambiado todo. Habían revelado la verdad, pero también me habían mostrado algo más profundo. La fragilidad de los lazos que creía irrompibles, la facilidad con que la confianza podía destruirse. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, respondió Raquel. Tómese su tiempo. Mientras tanto, el caso de maltrato contra usted ha sido completamente desestimado. Nadie podrá usar esa acusación en su contra en el futuro. Cuando colgué, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. La vida seguía su curso normal. Personas caminando, coches pasando, el sol brillando sobre los tejados de Valencia. Todo parecía igual que hace una semana, y sin embargo, nada lo era. En las siguientes 48 horas, todo comenzó a cambiar. La verdad, como una piedra lanzada en aguas tranquilas, provocó ondas que alcanzaron cada rincón de la familia. Marisol fue llamada a declarar oficialmente. Doña Carmen, furiosa e incrédula al principio, insistió en que debía haber un malentendido, que Marisol debía estar confundida. Javier seguía en silencio, pero esta vez no era frialdad, era vergüenza. Lo veía en la forma en que evitaba mis ojos, en cómo dudaba antes de hablar. Decidí no presentar cargos contra Marisol, no por ella, sino por Mateo. El niño ya tenía suficientes problemas con una madre soltera luchando por salir adelante. Añadir un proceso judicial solo complicaría más su situación, pero dejé claro que mi perdón venía con condiciones, una disculpa pública frente a toda la familia y la verdad explicada a Mateo de manera adecuada para su edad. El niño necesitaba entender que mentir sobre algo tan grave tenía consecuencias. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca municipal donde trabajaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Pilar, la hermana menor de Javier. Marisol quiere hablar contigo. Dice que es importante. ¿Le doy tu número? Dudé. Una parte de mí quería negarse, mantener la distancia que ahora me protegía, pero otra parte necesitaba respuestas, entender por qué había sucedido todo esto. Dáselo, respondí finalmente. La llamada llegó esa misma noche. Estaba sola en casa. Javier tenía turno nocturno en el hospital. Al ver el nombre de Marisol en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. ¿Sí?, contesté, intentando que mi voz sonara firme. Lucía. Su voz era apenas audible, como si le costara hablar. Necesito verte. Por favor. Quedamos en un café neutro, lejos tanto de mi apartamento como de la casa de doña Carmen. Cuando llegué, Marisol ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con una taza entre las manos. Se veía diferente, más pequeña, vulnerable, despojada de esa arrogancia que siempre había caracterizado su trato hacia mí. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. No respondí, esperando que continuara. Lo que hice... no tengo excusa. Lo sé. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Era la única pregunta que importaba. Marisol bajó la mirada hacia su taza. «Porque te tenía envidia», admitió después de un largo silencio. «Siempre lo he tenido todo más difícil. Me quedé embarazada a los 20. Tuve que dejar la universidad. Me casé con un hombre que resultó ser un cobarde. Y luego llegas tú, con tu carrera, tu independencia, la forma en que mi madre te adora». Su voz se quebró. Ese día, cuando Mateo se cayó, vi una oportunidad. Fue un impulso, algo retorcido. Ni siquiera lo pensé realmente. «Casi destruyes mi matrimonio», dije, sintiendo cómo la rabia, que creía controlada, volvía a surgir. «Tu propia familia me dio la espalda por tu mentira.
Lo sé. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Cuando Servicios Sociales me mostró la grabación, sacudió la cabeza. Me di cuenta de lo lejos que había llegado, de lo que había estado dispuesta a hacer. La observé llorar, buscando en mí algún rastro de compasión. Lo encontré, pequeño pero presente. No porque Marisol lo mereciera, sino porque entendía el dolor que puede llevarnos a hacer cosas terribles, el miedo a no ser suficiente, la soledad, la desesperación. ¿Qué le has dicho a Mateo?, pregunté. La verdad, respondió, secándose las lágrimas, de manera simple, que mamá mintió, que hizo algo muy malo, y que tenía que pedir perdón, que tú no habías hecho nada malo. ¿Y él entendió? Creo que sí, a su manera. Hizo una pausa. Quiere verte, de hecho. Está confundido y asustado. Siente que te debe una disculpa también, aunque le he dicho que nada de esto es su culpa. Quedamos en que traería a Mateo a nuestra próxima reunión familiar, si yo estaba de acuerdo. No prometí nada, pero tampoco me negué. El tiempo diría si las heridas podían sanar, si la confianza podía reconstruirse. Cuando regresé a casa, encontré a Javier esperándome. Su turno había terminado antes. Estaba sentado en la oscuridad del salón, solo iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. ¿Cómo fue?, preguntó. Le había contado sobre mi encuentro con Marisol. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que hubiera deseado. ¿Te pidió perdón? Sí, y creo que fue sincera. Suspiré profundamente. Pero un lo siento no borra lo ocurrido, Javier. No cambia el hecho de que toda tu familia me dio la espalda, que tú me diste la espalda. Javier asintió lentamente. Lo sé, dijo en voz baja. He estado pensando mucho estos días, sobre nosotros, sobre mi familia, sobre las veces que he permitido que interfieran en nuestro matrimonio. No es solo eso, respondí. Es que ni siquiera dudaste, ni por un segundo consideraste que yo pudiera estar diciendo la verdad. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que, en el fondo, siempre has creído que soy capaz de algo así. No, Lucía, no es... Sí lo es, interrumpí. Si realmente me conocieras, si realmente confiaras en mí, tu primera reacción habría sido defenderme, no acusarme. Se quedó en silencio, sin argumentos, porque sabía que yo tenía razón. Quiero que funcione, dijo finalmente. Nuestro matrimonio. Nosotros. Quiero arreglarlo. No sé si se puede, admití. Y era la verdad. No sabía si el daño era irreparable, si podríamos superar esto alguna vez. En los días siguientes, Javier hizo esfuerzos visibles por reconectar. Llegaba temprano del hospital, preparaba la cena, me preguntaba sobre mi día con un interés genuino que hacía tiempo no veía en él. Una noche, trajo a casa entradas para un concierto de música clásica, algo que sabía que me encantaba. Pequeños gestos que, en otro momento, habrían significado mucho. También habló con su familia. No supe exactamente qué les dijo, pero el resultado fue evidente. Doña Carmen me llamó para invitarme a comer, solo nosotras dos. Una oferta de paz que acepté con cautela. Durante esa comida, incómoda al principio, me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Te fallé, Lucía, dijo, tomando mis manos sobre la mesa. Como madre, como suegra, como mujer, debí confiar en ti. ¿Por qué no lo hizo?, pregunté, necesitando entender. Porque es más fácil creer lo peor de alguien que no lleva tu sangre, respondió con una honestidad que me sorprendió. Es un instinto primitivo, supongo, proteger a los tuyos, incluso cuando están equivocados. Servicios Sociales cerró oficialmente el caso. El informe establecía que no había evidencia que respaldara la acusación de maltrato y que la denuncia probablemente provenía de un malentendido o una tergiversación intencional. Marisol se negó a disculparse públicamente como yo había pedido, pero organizó una pequeña reunión donde, frente a sus hermanos y su madre, admitió su mentira. No era exactamente lo que yo quería, pero era un comienzo. La vida poco a poco volvía a una aparente normalidad, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no veía el mundo, ni mi matrimonio, con los mismos ojos. Las heridas estaban cicatrizando en la superficie, pero por dentro seguían abiertas y dolorosas. En las siguientes 48 horas, todo comenzó a cambiar. La verdad,
como una piedra lanzada en aguas tranquilas, provocó ondas que alcanzaron cada rincón de la familia. Marisol fue llamada a declarar oficialmente. Doña Carmen, furiosa e incrédula al principio, insistió en que debía haber un malentendido, que Marisol debía estar confundida. Javier seguía en silencio, pero esta vez no era frialdad, era vergüenza. Lo veía en la forma en que evitaba mis ojos, en cómo dudaba antes de hablar. Decidí no presentar cargos contra Marisol, no por ella, sino por Mateo. El niño ya tenía suficientes problemas con una madre soltera luchando por salir adelante. Añadir un proceso judicial solo complicaría más su situación, pero dejé claro que mi perdón venía con condiciones: una disculpa pública frente a toda la familia y la verdad explicada a Mateo de manera adecuada para su edad. El niño necesitaba entender que mentir sobre algo tan grave tenía consecuencias. Una tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca municipal donde trabajaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Pilar, la hermana menor de Javier. Marisol quiere hablar contigo. Dice que es importante. ¿Le doy tu número? Dudé. Una parte de mí quería negarse, mantener la distancia que ahora me protegía, pero otra parte necesitaba respuestas, entender por qué había sucedido todo esto. Dáselo, respondí finalmente. La llamada llegó esa misma noche. Estaba sola en casa. Javier tenía turno nocturno en el hospital. Al ver el nombre de Marisol en la pantalla, sentí un nudo en el estómago. ¿Sí?, contesté, intentando que mi voz sonara firme. Lucía. Su voz era apenas audible, como si le costara hablar. Necesito verte. Por favor. Quedamos en un café neutro, lejos tanto de mi apartamento como de la casa de doña Carmen. Cuando llegué, Marisol ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con una taza entre las manos. Se veía diferente, más pequeña, vulnerable, despojada de esa arrogancia que siempre había caracterizado su trato hacia mí. «Gracias por venir», dijo cuando me senté frente a ella. No respondí, esperando que continuara. Lo que hice... no tengo excusa. Lo sé. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Era la única pregunta que importaba. Marisol bajó la mirada hacia su taza. «Porque te tenía envidia», admitió después de un largo silencio. «Siempre lo he tenido todo más difícil. Me quedé embarazada a los 20. Tuve que dejar la universidad. Me casé con un hombre que resultó ser un cobarde. Y luego llegas tú, con tu carrera, tu independencia, la forma en que mi madre te adora». Su voz se quebró. Ese día, cuando Mateo se cayó, vi una oportunidad. Fue un impulso, algo retorcido. Ni siquiera lo pensé realmente. «Casi destruyes mi matrimonio», dije, sintiendo cómo la rabia, que creía controlada, volvía a surgir. «Tu propia familia me dio la espalda por tu mentira». «Lo sé». Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas. «Y viviré con esa culpa el resto de mi vida». Cuando Servicios Sociales me mostró la grabación, sacudió la cabeza. Me di cuenta de lo lejos que había llegado, de lo que había estado dispuesta a hacer. La observé llorar, buscando en mí algún rastro de compasión. Lo encontré, pequeño pero presente, no porque Marisol lo mereciera, sino porque entendía el dolor que puede llevarnos a hacer cosas terribles. El miedo a no ser suficiente, la soledad, la desesperación. «¿Qué le has dicho a Mateo?», pregunté. «La verdad», respondió, secándose las lágrimas. «De manera simple, que mamá mintió, que hizo algo muy malo y que tenía que pedir perdón, que tú no habías hecho nada malo». «¿Y él entendió?». «Creo que sí, a su manera». Hizo una pausa. «Quiere verte, de hecho. Está confundido y asustado. Siente que te debe una disculpa también, aunque le he dicho que nada de esto es su culpa. Quedamos en que traería a Mateo a nuestra próxima reunión familiar, si yo estaba de acuerdo. No prometí nada, pero tampoco me negué. El tiempo diría si las heridas podían sanar, si la confianza podía reconstruirse. Cuando regresé a casa, encontré a Javier esperándome. Su turno había terminado antes. Estaba sentado en la oscuridad del salón, solo iluminado por la luz de la calle que entraba por la ventana. «¿Cómo fue?», preguntó. Le había contado sobre mi encuentro con Marisol. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que hubiera deseado. «¿Te pidió perdón?». «Sí.
Y creo que fue sincera. Suspiré profundamente. Pero un lo siento no borra lo ocurrido, Javier. No cambia el hecho de que toda tu familia me dio la espalda. Que tú me diste la espalda. Javier asintió lentamente. Lo sé, dijo en voz baja. He estado pensando mucho estos días. Sobre nosotros, sobre mi familia, sobre las veces que he permitido que interfieran en nuestro matrimonio. No es solo eso, respondí. Es que ni siquiera dudaste. Ni por un segundo consideraste que yo pudiera estar diciendo la verdad. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que, en el fondo, siempre has creído que soy capaz de algo así. No, Lucía, no es... Sí lo es, interrumpí. Si realmente me conocieras, si realmente confiaras en mí, tu primera reacción habría sido defenderme, no acusarme. Se quedó en silencio, sin argumentos, porque sabía que yo tenía razón. Quiero que funcione, dijo finalmente. Nuestro matrimonio, nosotros. Quiero arreglarlo. No sé si se puede, admití. Y era la verdad. No sabía si el daño era irreparable, si podríamos superar esto alguna vez. En los días siguientes, Javier hizo esfuerzos visibles por reconectar. Llegaba temprano del hospital, preparaba la cena, me preguntaba sobre mi día con un interés genuino que hacía tiempo no veía en él. Una noche, trajo a casa entradas para un concierto de música clásica, algo que sabía que me encantaba. Pequeños gestos que, en otro momento, habrían significado mucho. También habló con su familia. No supe exactamente qué les dijo, pero el resultado fue evidente. Doña Carmen me llamó para invitarme a comer. Solo nosotras dos. Una oferta de paz que acepté con cautela. Durante esa comida, incómoda al principio, me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Te fallé, Lucía, dijo, tomando mis manos sobre la mesa. Como madre, como suegra, como mujer, debí confiar en ti. ¿Por qué no lo hizo? Pregunté, necesitando entender. Porque es más fácil creer lo peor de alguien que no lleva tu sangre, respondió con una honestidad que me sorprendió. Es un instinto primitivo, supongo. Proteger a los tuyos, incluso cuando están equivocados. Servicios Sociales cerró oficialmente el caso. El informe establecía que no había evidencia que respaldara la acusación de maltrato y que la denuncia probablemente provenía de un malentendido o una tergiversación intencional. Marisol se negó a disculparse públicamente como yo había pedido, pero organizó una pequeña reunión donde, frente a sus hermanos y su madre, admitió su mentira. No era exactamente lo que yo quería, pero era un comienzo. La vida poco a poco volvía a una aparente normalidad, pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Ya no veía el mundo, ni mi matrimonio, con los mismos ojos. Las heridas estaban cicatrizando en la superficie, pero por dentro seguían abiertas y dolorosas.